alegre será ese día cuando veamos cara a cara al Señor y vamos a ver un resplandor tan grande como el sol. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a tener en este momento la lectura de nuestro devocional. Hemos estado estudiando el libro Viviendo los Proverbios, Visión para un Diario Vivir de Charles Swindoll. Y vamos a estudiar la página 18, donde dice señales de peligro, que es estamos estudiando, hermanos, este libro todos lo tenemos como por familia. Cada familia lo puede estudiar en su casa, leyendo proverbios y en su culto familiar. Pero acá lo estamos estudiando un devocional por cada domingo. Y no es que vayamos con el año, sino que vamos por un devocional por domingo. Entonces hemos estado teniendo reflexiones acerca de la importancia de los proverbios y la sabiduría que esto da. Y ahora vamos a ver este día número 2 de Proverbios 1, donde habla de señales de peligro. Dice el título así. El autor y pastor Andy Stanley nos cuenta de una vez cuando él y un amigo viajaron desde la ciudad de Birmingham hasta Atlanta. En su deseo de acortar el camino, decidieron manejar por una sección de la autopista que ha sido terminada aún. Es muy difícil para un par de adolescentes impulsivos preocuparse por un cartel que diga camino cerrado. Según cuenta Andy, se sentían libres al tener toda la autopista para ellos. Afortunadamente, un buen samaritano les avisó que el puente que estaba frente a ellos no había sido terminado aún. Si no hubiera sido por él, hubiesen terminado en un pantano. Debo confesar que hubo una época en mi vida cuando yo también pensaba que era demasiado listo como para poner atención a las señales de advertencia. Dice un dicho que la mayoría de las advertencias están hechas para hacer que los tontos no hagan tonterías. Y por eso algunas personas listas creen que son demasiado listas para preocuparse por esas señales de advertencia. Cuando leía esto pensaba en una señal de advertencia que yo he pasado porque me he creído demasiado lista. Y esta es el semáforo en amarillo, hermanos. El semáforo en amarillo para mí significa que tengo que acelerar más. No sé si para ustedes, porque ya casi se va a poner rojo. Entonces tengo que apurarme porque si no ya no paso y otro minuto más en la cola o qué sé yo, ¿verdad? Pero pongamos atención que hay en esto, ¿verdad? Al igual que Andy, logré sobrevivir esos momentos y aprendí que las advertencias son para todos, especialmente para mí. La decisión de poner atención a las señales de advertencia no solo demuestra sabiduría, sino también revela un espíritu humilde y una disposición para admitir que hay otras personas que tienen un mayor conocimiento o experiencia. Salomón representó la sabiduría como una mujer en medio de una plaza, invitando a los ingenuos a que escuchen sus palabras de advertencia. Su clamor no es de ruego ni de pánico, pues ella no tiene nada que perder. Su clamor es de precaución acerca de las graves consecuencias que yacen para aquellos que deciden ignorarla. Por supuesto, Salomón tiene el libro de Proverbios en mente. Esta literatura antigua contiene una gran cantidad de reprensiones impresionantes. Por ejemplo, Proverbios 6, 23 y 24 dice: porque el mandamiento es antorcha y la instrucción es luz, y las reprensiones de la disciplina son camino de vida. Te guardarán de la mala mujer, de la suavidad, de lengua de la extraña. Y esto tienen que tomarlo en cuenta mucho los jóvenes que están por acá,
porque estos proverbios los van a ayudar a poderse librar de todas estas malas mujeres, malas hombres, que tienen suavidad en su boca, pero que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón. La Biblia aparece como una señal de advertencia en la entrada de una cueva llamada inmoralidad. Muchos entran, pero nadie sale ileso. Por tanto, las Escrituras nos previenen diciendo: peligro no entres. Sin embargo, las advertencias antiguas han sido ignoradas a un costo muy alto por personas que han sufrido las consecuencias terribles de su necedad. Así que en la reflexión dice: describe tu actitud cuando lees proverbios de la Biblia. ¿Lo tomas para ti mismo o asumes que fue escrito para beneficio de otras personas? ¿De qué forma tu reacción inicial habla acerca de tu humildad y sabiduría? Y aquí pensaba, hermanos, en lo que nosotros hacemos a veces con la Biblia, porque nosotros somos tan expertos para ver en la Biblia lo que dice para otros y no lo que dice para mí. Y se recuerdan que la Biblia dice que es un espejo en el cual puedo ver mi mal. Entonces, si estoy frente al espejo, se supone que tengo que verme aquí los colochos despeinados, ¿verdad? Pero si yo lo pongo así, entonces si yo estuviera parada y pongo el espejo así, estoy viendo al hermano pastor que está allá, ¿verdad? Bien pudiera usar así la Biblia, ¿verdad, hermanos? Y yo la uso así: este versículo está para mi hijo, y se lo leo y le agarro a bibliazos, ¿verdad, hermanos? Este versículo mejor la pongo aquí para ver el que está parado atrás mío, ¿verdad? O lo pongo aquí para la que está sentada allá atrás mío, y nunca miro lo que dice para mí. La Biblia está escrita para mí y cada versículo que yo leo debo aplicarlo a mi vida. De esta forma estaré utilizando, como hemos aprendido, la palabra de Dios, esa espada del Espíritu, para que utilice y cambie, ¿verdad?, mi vida de adentro hacia afuera como tiene que ser. Los Proverbios es un buen libro para que podamos seguir aplicándolo diariamente a nuestras vidas. Y como decía aquí en la reflexión, ¿lo tomo para mí mismo o asumo que fue escrito para otro? Es un espejo para mí. Me tiene que apuntar a mí, no apuntar a otro lado para ver qué está pasando por otro lado, ¿verdad, hermanos? Así que esta es la reflexión para el día de hoy, y así que los invitamos a seguir estudiando el libro de Proverbios en casa. Y ahora invito a los jóvenes que pasen a su clase con su maestra, y a los niños que pasen a su clase también con su maestra, y nosotros los adultos aquí nos quedamos con este estudio maravilloso del Espíritu Santo. Nuestro tema de hoy también, de parte de ser llenos donde estamos aprendiendo a ser llenos del Espíritu Santo, la gratitud. Así que interesante tema. Ponga su lapicero, su teléfono. Algunos apuntan en el teléfono, ahora yo apenas miro las letras, menos voy a poder apuntar, pero ustedes sí, ¿verdad? Su teléfono para tomar nota y aprendamos acerca de la gratitud y qué significa ser llenos del Espíritu Santo y tener gratitud. Le damos el tiempo a nuestro hermano pastor. Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Qué alegría, hermanos, poder verlos siempre. Sobre todo, hermanos, porque el estudio de la palabra de Dios, hoy vamos a ver algo de eso, ¿verdad? El estudio de la palabra de Dios, no hay otra forma, hermanos, no hay otra forma de crecer y desarrollarnos en la vida, sino es a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos aprendido, hermanos, que ser llenos del Espíritu Santo, hemos dicho que es ¿qué? La palabra de Cristo morando, ¿verdad? En abundancia, es ser lleno del Espíritu Santo, la palabra de Cristo morando. O sea que fuera de la palabra de Dios, hermanos, no podemos. Por eso Jesús pone el ejemplo de la vid, ¿verdad? Y Él dice: yo soy la vid y ustedes son las ramitas, ¿verdad? Pero para que las vitaminas lleguen de la vid a las ramitas, ¿eso se llama qué? Lo que pasa por adentro del árbol, la savia. ¿Y quién dijimos que es la savia?
El Espíritu Santo, ¿verdad? Que es a través de su palabra. Recordemos que la palabra, hermanos, es la herramienta a través de la cual el Espíritu Santo obra en nosotros. Por eso es la espada de él. No es mi espada, hermanos, para agarrar a bibliazos, como decía mi esposa hace un rato. No es mi espada para agarrar a bibliazos, es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu que penetra hasta mis emociones, hasta mi corazón, hasta mis pensamientos, mis sentimientos, ahí a mi espíritu allí, y dice parte, quita de mi vida todas aquellas cosas, hermanos. Ese es poder, ese es el poder de Dios a través de su Santo Espíritu, usando como herramienta la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar, hermanos, con mucha expectativa en nuestro estudio del Espíritu Santo. La verdad principal, hemos dicho, hermanos, de Efesios capítulo 5, la verdad, digamos, central de Efesios capítulo 5, hermanos, es que la experiencia completa del cristiano se basa en la presencia del Espíritu Santo. No hay otra forma. La experiencia cristiana, hermanos, el cristianismo verdadero, real, se basa en la presencia del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice: sed llenos del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, hermanos, como lo hemos visto en temas anteriores, ese ser llenos significa manténganse continuamente llenos. Ese ser llenos es manténganse constantemente llenos. Y eso, hermanos, se vuelve, digamos, el corazón de la vida cristiana, la médula de la vida cristiana. Porque conforme somos llenos del Espíritu de Dios, hermanos, vamos dejando que su palabra more en nosotros, mientras somos controlados por el Espíritu, movidos por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu, mientras nuestras vidas funcionan en respuesta al Espíritu, es que podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. No hay otra manera de experimentar el poder de Dios. Movernos en su voluntad, conocer la plenitud de vida, solamente se puede en el poder del Espíritu Santo. Y es por eso, hermanos, que el apóstol le dice a los Gálatas, usted se recuerda, los Gálatas, hermanos, es una iglesia que ya estudiamos esa epístola, esa carta a los Gálatas, y vimos, hermanos, cómo ellos les dice: habiendo comenzado por el ¿qué? El Espíritu, ahora vas a terminar en la carne. Él les dice: ustedes son tan necios, les dice en el capítulo 3, versículo 3 de Gálatas, tan necios son ustedes que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. O sea, lo que les está diciendo, hermanos, es: ustedes renacieron por el Espíritu, fueron salvos por el Espíritu, entraron en el cuerpo de Cristo por el Espíritu, pasaron a ser de la familia de Dios por el Espíritu. La sangre de Dios fluye a través de ustedes, la naturaleza de Dios fluye ahora a través de ustedes, a través de su Santo Espíritu. Y ahora piensan que han comenzado por Él, pero pueden ser perfeccionados con sus habilidades y sus capacidades. En la carne les dice, comenzaron en el Espíritu, pero van a terminar en la carne. O sea, lo que les está diciendo es: recibieron a Cristo, recibieron todas las bendiciones a través del Espíritu, y ahora ustedes quieren continuar la vida cristiana en su carne. ¿Es eso posible? Entonces el apóstol les dice: de ninguna manera eso es posible, les dice. De ninguna manera. No es posible, hermano, no es posible haber comenzado en el Espíritu y ahora querer vivir nuestra vida cristiana en la carne. Y eso no solo se refiere, hermano, a esas obras de la carne, como las menciona ahí Gálatas, ¿verdad? Que adulterio, fornicación, inmundicia, todas esas cosas, no solo se refiere a eso, sino se refiere a andar en la carne, hermano, se refiere también intentar convertirnos, llenarnos del Espíritu en nuestras propias fuerzas. Ser llenos del Espíritu, hemos aprendido, hermanos, que es dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Por eso aprendimos y analizamos, hermanos, gramaticalmente esa frase: ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan en qué tiempo estaba esa frase? En tiempo presente. Eso significa, ese ser llenos, ¿cuándo es? Hoy. O sea, mi pensamiento que estoy teniendo ahorita, ¿qué debo hacer? Que el Espíritu Santo me guíe. Hago otra cosa, esta cosa, ¿qué digo? Ser llenos. Hago esto otro, soy lleno. Voy a ir a tal lado, soy lleno del Espíritu Santo. Quiero hacer una acción a favor de Él, soy lleno del Espíritu Santo. Voy a hablar, lleno del Espíritu Santo. Ese es paso a paso, momento a momento, pensamiento a pensamiento,
le voy permitiendo al Espíritu Santo que vaya controlando, vaya timoneando mi vida. Yo tengo que soltar el timón, hermano. Yo sé que no nos gusta. ¿Quién de ustedes les gusta ir de copiloto? Levanten la mano. Muy poco, ¿verdad, hermano? Muy poco. Pero te aseguro que si ya manejaras, no te gustaría ir de copiloto, ¿verdad? Mire, hermano, mire, a ninguno de nosotros nos gusta ir de copiloto. ¿Por qué? Porque nos gusta tener. Y estamos tan acostumbrados a eso, que decirle al Espíritu Santo, voy a soltar el timón, controla tú. Y entonces preferimos andar en la carne, controlando nosotros nuestro propio timón de la vida, que soltarle a Dios el control de la nuestra. Hermano, no podemos. Y hemos aprendido entonces que está en tiempo, ¿qué? Presente. En voz pasiva. ¿Se recuerdan? Dijimos que hay activa y voz pasiva. La voz activa dijimos que es ¿cuál? Cuando el sujeto realiza la acción. Pero la voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. Y cuando dice, sed llenos del Espíritu Santo, ¿qué está diciendo? Que estamos, como está en voz pasiva, entonces el sujeto que somos nosotros está recibiendo esa llenura de Dios. Ahora entonces, cuando recibimos esa llenura de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejarle el control. Ese es lo que nosotros debemos hacer para vivir la vida cristiana, dejarle a Dios el control. Eso es. Y está en modo imperativo. Y eso es un mandamiento de Dios. Sed llenos del Espíritu Santo. Déjenle ya el control al Espíritu Santo. Es imperativo. Momento a momento. Porque al final, hermanos, yo no puedo decir, le voy a dejar el control al Espíritu Santo en todas las áreas de mi vida de aquí en adelante. La verdad es que cuando nos enfrentamos con algo que nos gusta mucho y que sabemos que no le agrada a Dios, ¿qué empezamos a hacer? A batallar internamente. No, pero tal vez, no, pero es que la Biblia, y empezamos a buscarle el lado de la comba a la Biblia, ¿va? Por donde le entramos ahí para que parezca que un versículo que nos apoye, ¿verdad? Y empezamos a buscarle ahí para ver cómo, ¿verdad? Y en lugar de ¿qué? Rendirnos al control del Señor a través de su palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, ese es ser llenos del Espíritu Santo. Entonces hemos aprendido, hermanos, en relación a la llenura, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo les dice más adelante, si vivimos por el Espíritu, o sea, si nuestra vida eterna, nuestra eternidad, nuestra salvación la tenemos por el Espíritu, allá en Gálatas, hermanos, capítulo 5, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también en el Espíritu. Es decir, si fuimos renacidos por el Espíritu, si la vida eterna la tenemos a través del Espíritu, y ahora el Espíritu en nosotros, entonces ahora, hermano, caminemos en el Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No caminemos en nuestros deseos, en nuestra carne. No, si fuimos renacidos por el Espíritu, si recibimos la salvación, la redención, la justificación, la santificación por el Espíritu, entonces caminemos también. Dejémosle el control. Caminemos y caminemos, hermanos. Es hermosa esa figura, porque el caminar, ¿usted cómo camina? Ya hemos dicho, usted para llegar a su casa se tira un salto y ya está en su casa. Ninguno de nosotros dijimos que es traga, ¿qué? ¿Verdad? Entonces vamos a ir paso a paso. Andemos también por el Espíritu. Cada decisión, cada pensamiento, cada actitud, cada sentimiento se lo entregamos al Señor. Entonces caminar paso a paso, momento a momento. Otras palabras, hermanos, conforme ascendemos en la escala de la madurez, crecemos solo en la medida que somos llenos del Espíritu, porque hermanos, cuando no le permitimos al Espíritu Santo ser controlados, nos estancamos. Usted ve la vida de cristianos estancada, ahí se quedó, hasta aquí llegó su madurez, y de ahí no pasan, y pasan años, y no, usted no los ve que pasen de la niñez a la o de la, ¿cómo sería? De la bebés a la niñez, de la niñez a la adolescencia, y usted lo ve que ahí se quedan, ya no avanzan de ahí se quedó su vida, ya no pasan de la adolescencia a la adultez, donde ya son responsables de sí mismos, y menos pasar a la madurez, en donde ya ahora sirven a sus hijos, tienen hijos y sirven a sus hijos, ¿verdad? Y luego el ciclo se repite.
¿verdad? No pasan nunca al servicio, se quedan en la adolescencia haciéndole berrinche a los papás, no, que yo sé más que él, y así nos pasamos con Dios, ¿verdad? En nuestra propia opinión, ¿verdad? En nuestra propia opinión, en lugar de pasar a la adultez, a la madurez. Entonces, en la medida, hermanos, en que no nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, nos quedamos estancados. Mire, hermano, Pedro es el ejemplo, lo vimos, ¿verdad? Lo vimos, el ejemplo de Pedro. Es el ejemplo perfecto, porque siendo un hombre gobernado por sus emociones, hermanos, en muchas ocasiones cometió cualquier cantidad de equivocaciones, pero cuando estuvo cerca de Jesús y más adelante se dejó gobernar por Jesús, llegó a decir, a hacer y tener un valor milagroso. Ahora, Jesús, hermanos, también, y aquí he de poner este ejemplo, Jesús es el mejor ejemplo de ser llenos del Espíritu. Jesús es el mejor. No me voy a extender mucho hoy. Quería en algún momento tener un tema solo de eso. No sé si vamos a llegar a ese momento, pero les voy a hacer un resumen. Les voy a hacer una síntesis aquí. Mire, hermano, Jesús en su encarnación, Jesús se despojó a sí mismo. Hermano, Jesús se despojó a sí mismo, es decir, se despojó del uso independiente de sus atributos divinos. Dice el apóstol Pablo, hermanos, en Filipenses 2, 7, 8, que se despojó a sí mismo. Y adivinen qué, se despojó a sí mismo de todos esos atributos para dejarse controlar, adivinen por quién. Se despojó de toda esa divinidad que él tenía y le dio el control, le dijo: Espíritu, ahora como humano quiero ser controlado por ti. Desde antes de venir, hermanos, toma esa decisión de que iba a dejarse controlar por el Espíritu Santo. Luego encontramos que se sometió al Padre y se sometió al Espíritu, ¿verdad? Por eso dice: yo y el Padre uno somos. Yo no hago lo que quiero hacer de mi voluntad, sino que hago lo que el Padre me dice, eso hago yo. Y eso fue bajo el control del Espíritu Santo. Por eso encontramos, hermanos, allá cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, dice que, ¿qué pasó? Descendió el, ¿qué? Espíritu en forma de rama. Y la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué? ¿Por qué? Porque él había cedido su voluntad como Dios en su humanidad y empezó a vivir en el Espíritu. Hermano, el Padre se complace cuando usted y yo andamos en el Espíritu. Él está contento cuando usted y yo andamos en el Espíritu. Usted dice: este mi hijo está creciendo, está madurando, está desarrollando. Y entonces, hermanos, Jesús es el ejemplo. Ahora, en cada aspecto de su vida, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, vemos por ejemplo que en su nacimiento virginal, usted se recuerda, dice allá en Lucas 1:35, le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y qué le dice? Mire, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Hermanos, el Espíritu Santo fue, imagínense usted, el que obró en la concepción de María, hermano, de Dios encarnado, hermano. El Espíritu Santo estaba allí. En la tentación, dice, fue llevado por ¿quién dice? Por el Espíritu fue llevado al desierto, hermano. Aún en la tentación fue llevado por el Espíritu. ¿Qué le parece? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Marcos 1:12. En su ministerio público, hermanos, allá en Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, cuando Jesús se movía de un lado a otro, hermano, salió de Judea y se fue a Galilea, en el poder del Espíritu volvió. Iba para Genezaret, en el poder del Espíritu. Regresaba para Judea, en el poder. Iba a Jerusalén, en el poder del Espíritu. Hermano, Jesús anduvo gobernado por el Espíritu Santo. Jesús no se movía, hermano, él no hacía nada por sí mismo. ¿Sabe? Él echaba fuera demonios por el Espíritu de Dios. Allá en Mateo 12:28 dice: si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de los cielos.
Jesús, hermanos, si él echaba fuera demonios, era en el Espíritu, lleno del Espíritu, echaba fuera demonios. Le quisieron decir que no, ¿verdad? Los religiosos de su tiempo, usted ya sabe quiénes son. No, por el poder de Satanás, de Belcebú, ¿no? Y Jesús pues ahí les argumenta, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, era el Espíritu. Dice, si por el Espíritu de Dios, les dice él, hecho en su defensa, hecho fuera los demonios, entonces verdaderamente el reino de Dios ha venido a ustedes. Y ahora, en la cruz, hermanos, en la cruz, dice Hebreos 9:14, dice, y no me voy a quedar en Hebreos, porque si me voy ahorita a ver todo el pasaje, me voy a picar ahí. Me quiero quedar en 9:14, en una frase, y dice, el cual, mediante el Espíritu eterno, dice, se ofreció a Dios. O sea, cuando Jesús murió, hermano, cuando él dice, voy a morir, ahí en la cruz, adivine cómo lo hizo. En el Espíritu. En el Espíritu. Por eso le cede el control y dice, no se haga, sino, eso pudo hacerlo, hermano, ir a la cruz pudo en su humanidad, lleno del Espíritu Santo de Dios. Esa es la valentía milagrosa de la cual hablamos con Pedro. ¿Cómo usted y yo, hermano, podemos llegar a tener una valentía en donde no nos importa enfrentar alguna situación difícil en el Señor? Y terminar hablándole del Señor, evangelizando a esa persona que quizás a veces está peleando con uno. Eso se puede nada más, hermanos, en el Espíritu. ¿Sabe? Pero en la resurrección, en su resurrección, dice que Jesús, hermanos, allá vamos a ver, tengo por aquí el pasaje. Es Romanos 8:11, hermano. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿cómo está ese versículo? ¿Con mayúscula, con minúscula? El Espíritu dice, con mayúscula. Si el Espíritu, ¿de quién está hablando entonces, hermanos? O sea, ¿quién resucitó a Jesús? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo ha estado allí, estuvo allí en la vida, en toda la vida, desde su nacimiento, su muerte, su nacimiento, antes de su nacimiento, en su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Toda su vida, hermanos, fue vivida en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, si Jesucristo en su humanidad, si Jesucristo anduvo en el Espíritu, fue guiado por el Espíritu, se despojó a sí mismo, permitiéndole al Espíritu guiar cada aspecto de su vida, hermanos, desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección, ¿será que nosotros necesitamos andar en el Espíritu? Ahora, la iglesia primitiva, hermanos, nos presenta también una fotografía tremenda. Porque esa iglesia, hermanos, esa iglesia primitiva que le conocemos ahí en el libro de los Hechos, la primera iglesia, hermanos, era una iglesia llena del Espíritu. Y por eso muchas veces, hermanos, a nosotros nos gusta, ¿sabes? Yo tengo una serie que se llama La Iglesia Primitiva. Si mal no recuerdo, son alrededor de unos 7 a 10 mensajes de la iglesia, tratando de extraer las características que la iglesia tuvo para poderlas replicar nosotros y decir todo lo bueno que esa iglesia hizo, todo lo iglesia, cómo se movió, cómo era su estructura, cómo funcionaba, y extraer de ahí todas las lecciones que nos puedan ayudar a nosotros a tener una iglesia, hermanos. Pero la verdad es que todo ese estudio, hermano, todo ese estudio de nada sirve, todas esas características, cómo funcionó la estructura, nombraron aquí, nombraron allá, hicieron esto, separaron funciones, todo eso no sirve si no es en el Espíritu. Esa iglesia, hermano, la verdad es que la clave del asunto de esa iglesia, la clave de esa iglesia, hermano, era que era una iglesia llena del Espíritu, al punto, hermano, de que eran personas humildes y sencillas. ¿Cómo le decían a los discípulos? ¿Cómo es posible que estos del vulgo, o sea, les estaban diciendo estos vulgares, estos pobrecitos, estos no? ¿Cómo es posible que hablen como hablan? ¿Cómo es posible que razonen como razonan? ¿Cómo es posible que actúen como actúan? ¿Cómo es posible? Se admiraban, hermanos, se admiraban porque estaban
llenos del Espíritu Santo. Se admiraban. Hermanos, ellos no podían entender. Allá en Hechos 17:6 dice, es que estos trastornan el mundo entero. Hermano, esa iglesia primitiva trastornó el mundo entero. Llevaron el evangelio, hermanos, hasta lo último de la tierra conocida de aquel tiempo. Personas humildes y sencillas, hermanos, lograron llevar el evangelio hasta el final. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Yo no sé, hermano, cómo si nosotros nos pusiéramos ese termómetro de cómo actuó la iglesia primitiva y nos lo ponemos, cómo estaríamos nosotros en ese cumplimiento de nuestra misión, porque Jesús nos dio una misión. ¿Cuál fue la misión que nos dijo? Por predicar el evangelio, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Hermano, esa es nuestra misión. Y esa misión solo la podemos cumplir en el Espíritu. Y el mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar es la iglesia primitiva. Hermano, estos que trastornan el mundo, mire, estos que pusieron de cabeza al mundo, es lo que estaban diciendo. Estos que pusieron de cabeza, estos han cambiado los estándares de vida y de religiosidad. Era lo que ellos pensaban. Estos que pueden amar en lugar de odiar, gozarse en el sufrimiento, tener paz en la tormenta, tener paciencia en la adversidad, ser benignos ante la maldad, ser bondadosos ante la necesidad, tener fe en lo incomprensible, mansos ante la arrogancia y altanería, y tener templanza ante el deseo de actuar como todo el mundo. Realmente, hermanos, si nosotros vamos a trastornar al mundo en nuestro tiempo con el Evangelio de Jesucristo, no podemos hacerlo nosotros mismos, sino en el poder del Espíritu, cediéndole nuestra voluntad a la del Señor. El apóstol nos lo ha explicado. Ahora vamos a Efesios, vamos a nuestro pasaje, después de esta corta introducción. Efesios 5:8 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué? Sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. En otras palabras, hermanos, el apóstol les dice, y aquí le voy a agregar una parte que no la había querido explicar antes, pero la voy a explicar hoy. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En otras palabras, el apóstol les está diciendo, no hagan como los paganos lo hacen, que tratan de inducir algún tipo de comunión con los dioses paganos por embriaguez o por droga. ¿Sabe que las religiones paganas, hermanos, lo que hacían era que se echaban un su trago, ¿va? O una su botella, y ya todos decían que habían tenido contacto con los dioses. Esa era su manera de tener contacto con los dioses. ¿Sí? Hoy en día algunos, ¿qué es lo que hacen? También paganos, se echan ponen una su línea como este tamaño y le hacen. Y entonces ahí cuando están flotando, ¿qué dice que tienen? Empiezan a alucinar y empiezan a ver y dicen ellos que tienen una experiencia extática con sus dioses. Yo les he contado la historia de este primo que nos contó que se comió un suongo ahí en Holanda, un suongo azul. Sí, empezó a reírse su compañero que estaba ahí, no paraba de reírse, y a él dice que lo noqueó, se durmió y despertó hasta el día siguiente. Yo no sé qué experiencias tuvo él ahí en ese Pero mire, hermano, el apóstol Pablo les dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, les dice. Antes bien, es decir, tenemos dos opciones. O hacemos como hacen los incrédulos o los religiosos, buscando experiencias, o somos llenos. Dos opciones hay. Dos opciones hay. Entonces, hermano, mire, experimentamos, hermanos, a través o es ante este tema de las narcóticos, ¿verdad? Y se experimentan cosas ahí,
Pero hermanos, nosotros tenemos comunión con Dios, experimentamos su poder mediante la llenura, que a diferencia de la intoxicación o estar bajo los efectos de alguna sustancia, hermanos, nos lleva no a experiencias alucinógenas o alucinantes o experiencias estáticas, sino a vivir de forma coherente y sabia, produciendo ¿qué? Produciendo el fruto. Produciendo el fruto, y ahí usted sabe cuáles son las características del fruto del Espíritu. Hermano, este mandato hemos aprendido, es algo continuo, ¿verdad? Ya lo expliqué, ¿verdad? Es siempre. Y me ponía a pensar en esta semana, hermanos, ¿por qué es que este verbo ser llenos está en tiempo presente? ¿Por qué? Estén presente, hermanos, sed llenos, estén presente, porque el pasado, hermanos, ya pasó. Ya no cuenta, ya el pasado ya pasó. Y el futuro lo puedo asegurar que voy a estar vivo mañana. Entonces Dios nos dice, y sabe, hermano, y me ponía a pensar en eso, normalmente nos gusta recordar el pasado, ¿no es cierto? Bastante nos gusta. Me recuerdo. Y pasamos hablando del pasado, hermano. Y no, es que cuando era tal cosa, cuando estaba de esta forma, cuando vivía, es que ahí sí era bonito, ahí no había todo esa cosa mala que hay hoy, y ahí también, y no sé qué, y cuando era feliz allá porque tenía, es que éramos lo máximo, esos tiempos fueron lo máximo. Y que dice el hombre más sabio que ha existido en Eclesiastés: nunca digas los tiempos pasados fueron mejores que. ¿No me cree? Apúntelo, no lo voy a leer. Eclesiastés 7:10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. O sea, lo mejor que tenemos que es, hermanos, ese es lo mejor. ¿Qué vamos a hacer con ese presente? Ser llenos, dejar que el Espíritu Santo obre en ese presente que hoy tenemos. Dejar que el obre. Hermano, tenemos la tendencia a recordar lo bueno, ¿verdad? Del pasado, porque solemos recordar lo bueno solamente, ¿verdad? Lo malo, bueno, cuando nos tenemos rencor, pues recordamos lo malo, pero nostálgicamente solemos recordar lo bueno. Por otro lado, hermanos, nos encanta el futuro, ¿no es cierto? Nos encanta el futuro. ¿O no? ¿Qué dice usted? ¿A cuánto les gustan las películas del futuro? O sea, volver, Back to the Future, ¿verdad? Volver al futuro. Nos encantaba tanto ese como el cuate y aparecía ya en el 2030. ¿verdad? Nos encanta, mira, a mí me encanta, hermano, a mí me encanta el futuro. Es decir, y a mí me gusta, no sé, ¿cuántos han visto aquella serie que se llama Star Trek? Mi favorita esa serie, hermano. Y viajan ahí y se van a no sé cuántas velocidades, ¿qué? Warp 5. Y ahí logran, trascienden. Y me metía yo tanto, yo me vi todas esas, nos las vimos con mi esposa, todas esas, una por una, capítulo a capítulo, y creo, y si las ponen, la volvemos a ver, porque, no, pero es que hay unas nuevas, no sé si han visto, está aquella Enterprise, mire, esa es la mejorcita. La otra, las primeras 3 o no sé cuántas temporadas de la Discovery son muy buenas, ya las últimas no tanto, pero nos encanta, hermano, nos encanta eso. Y si no, yo les aseguro, hermano, que si venimos acá y yo les digo, voy a enseñar Apocalipsis, invite a sus amigos que van a ver Apocalipsis, se llena, hermano, se llena porque nos gusta el futuro. Se van a poner tristes cuando vean mi forma de enseñar Apocalipsis, porque mi forma de enseñar Apocalipsis no es queriendo
queriendo descubrir aquí que esta palabrita significa que es no sé quién, fulanito. Ahorita lo que está pasando en Irán, ya veo, ya mañana en el 2025 viene Cristo. Nunca les voy a enseñar así el Apocalipsis, hermano. Pero estoy seguro que estaríamos encantados de que yo les enseñara así Apocalipsis. Pero no es así como lo encontramos literalmente en la palabra de Dios. Entonces no lo voy a enseñar así. Ahora, nos gusta el futuro, ¿verdad? Pero hermanos, es el presente, dígame sí o no, el que tratamos de evadir. Es el presente el que tratamos de evadir. Cuando estamos pasando por una crisis, ¿qué hacemos? ¿Qué más? Pero en el presente, ¿qué hacemos? Pues ese sería lo que deberíamos de hacer. Pero ¿qué es lo que normalmente hacemos con el presente? Si estamos peleados con nuestra esposa, ¿qué hacemos? ¿Cómo quién dijo? Huimos, dice hermana, ¿verdad que sí? No queremos, ¿verdad? Mejor no hablar del tema, evadimos, ¿verdad? Porque estamos, normalmente con el presente lo que hacemos es evadirlo, hermano. En lugar de sentarnos, hablar a la luz con la palabra de Dios, ahí a la par, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice esto, esto y esto. ¿Cómo estamos con eso? Mira, aquí habla la palabra de Dios que esto es pecado y esto desagrada al Señor. ¿Cómo estamos con eso? ¿Vamos a seguir así o vamos a...? No nos gusta, hermano, no nos gusta. Y menos si nosotros somos a los que nos está tocando, ¿verdad? Cuando vemos a nuestros hijos que se están desviando, nos causa un terror. Vemos que están ahí con cosillas ahí por ahí y nos asusta. ¿Pero qué hacemos? No, pero es que también debe de aprender a vivir en este mundo, ¿verdad? Y empezamos a jugarle la vuelta, ¿verdad? En lugar de sentarlo aquí, mira, mi hijo, mi hija, esto que estás haciendo desagrada a Dios. Aquí está, mira, la palabra de Dios dice tal y tal y tal, y tú estás haciendo eso. Estás desperdiciando tu tiempo, estás desperdiciando tu vida. La palabra de Dios dice, mira, tienes que buscar una persona, debes de permitirle a Dios que te dé una persona que ame a Dios. No hay comunión, la luz con las tinieblas no hay. Y lo sentamos allí, hermano, hasta que la palabra de Dios penetre, y si aún así quiere seguir, pues ya nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad, ¿sí o no? Pero ahí vamos, hermano. Sí, pero ¿qué hacemos? Evadir. Mejor nos hacemos, no queremos hablar del tema, se va a enojar, yo mejor no le digo porque él ya lo sabe y de todas maneras. Rehuimos. Al presente, hermano, nosotros tendemos a huir, Pero hermanos, sin embargo, andar en el Espíritu es un mandato en tiempo presente, no deja, porque nosotros no querramos, hermanos, ese no va a cambiar a pasado o a futuro ese tiempo. Va a seguir siendo presente, andar en el Espíritu, va a seguir siendo el mandamiento de Dios en tiempo presente. Y el hecho, decimos, de que esté en voz pasiva significa que el sujeto es el que recibe la acción del verbo. En otras palabras, la llenura la recibimos de Dios, pero tenemos que permitirle a Él que nos llene. Tenemos que cederle el control. ¿Cuándo? En el presente. Tenemos que cederle el control hoy. Cada palabra, cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción, y eso es en presente. En el pasado ya hicimos lo que hicimos, ya nos equivocamos. En el futuro no sabemos, no lo tenemos garantizado, pero hoy debemos decidir cederle el control al Espíritu. Es como hermanos, y aquí viene un ejemplo que quiero ponerles porque yo sé que nos afecta a todos. Es como en el matrimonio, hermano. Es como en el matrimonio, mire. Usted, yo no sé cuántos de ustedes cuando se casaron ahí ante un juez o un abogado, no sé, ¿verdad? O en la iglesia, dijeron, ¿decides amar a tu esposa? Anda, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud. ¿Ah? Sí. Yo no sé si algunos dijeron, ¿decides amar a tu esposa en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza? Sí, no, sí, no, sí, no. Algunos parece que así fueron, ¿verdad? En la práctica a veces como que así lo hacemos, ¿no? Sí, no. Allá sí dijimos, sí, 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 pero en la práctica, sí, no, sí, no.
Mire, hermano, ahora, y está bien, yo no digo que está mal ese compromiso, porque es nuestro deseo de que tenemos de comprometernos con Dios y con nuestra esposa, ¿sí? Pero, ¿qué pensaría mi esposa si ella me dice, mira, pero ¿y me amas de verdad? Y yo le digo, estoy planeando amarte el resto de mi vida. ¿Qué creen que pasaría? Tengo planes. Yo pienso que sí voy a llegar a amarte. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Ustedes creen que ella estaría contenta, feliz? Pero así hacemos con Dios, ¿sabe? Él dice, sed llenos del Espíritu. ¿Y qué le decimos a Dios? Le decimos, mira, cuando crezca, porque ahorita estoy muy niño. Los niños, las excusas de los niños. Cuando, no, es que ahorita estoy en la adolescencia y esa rebeldía, cuando me pase esta rebeldía que tengo y haya experimentado un poquito del mundo, entonces voy a... Luego le decimos, no, es que ahora ya entré a la juventud y no, es que la juventud, esta fuerza, y no, quiero vivir un poco y disfrutar de mi trabajo y de las cosas de la vida, que me da la vida, y cuando me case. Y se casan, ¿verdad? ¿Y qué pasa ya casados? No, es que, mira, ya los hijos, no puedo, estoy demasiado ocupado, tengo que hacer esto con mis hijos, ¿y qué pasó? Cuando mis hijos crezcan, decimos. Cuando crezcan, ahí voy a tener tiempo. Crecen los hijos, hermanos, y el tiempo ya se fue, pero a nosotros se nos fue. Y le queremos entregar a Dios todo lo que nos sobró de la vida, eso le queremos entregar a Dios. Por supuesto, nunca es tarde, hermano. Nunca es tarde. Hoy este mandamiento sigue estando ¿en qué? Gracias a Dios que estén presentes. Porque si no, hermano, estaría más duro. Entonces, hermanos, cederle, ¿verdad? Cederle. Mire, hermano, cuando usted le ceda ese control al Señor, mire, hermano, usted va a vivir como debe vivir. Cuando usted le cede el control al Espíritu Santo, usted va a vivir, hermano, como debe vivir, como a Dios le agrada, como le va a dar plenitud, como usted va a sentir una paz y una plenitud allí. Cuando usted viva como debe vivir, va a estar en paz con los demás. Hemos visto que ser llenos del Espíritu, dijimos que es estar en paz primero con nosotros, por eso nos sale un canto de alabanza. Hoy vamos a ver, hermanos, que tenemos que estar en paz con Dios, y eso se da a través de la gratitud. Y tenemos que estar en paz con los demás. Y eso es someteos unos a otros en el poder de Dios. Hermanos, mire, vamos a poder vivir entonces en plenitud. Ahora bien, hemos hablado de 3 resultados, hemos dicho, de ser llenos. La primera consecuencia es hacia nosotros mismos, ¿verdad? La segunda es hacia Dios y tercero hacia los otros. Hacia nosotros mismos, esto es cantando a Dios y alabando a Dios en nuestros corazones. Y podríamos seguir diciendo mucho de esto, pero yo creo que dijimos bastante el domingo pasado. Podríamos seguir, pero en relación a la música, hermano, hay muchísimo que decir y cómo Dios, la música tiene un efecto en nuestra mente, en nuestro corazón, en fin. Pero un cristiano lleno del Espíritu, hermanos, tiene un corazón lleno de gozo. Una canción, hermanos, que surge en el interior de nosotros, producto no de quiénes somos nosotros, sino de producto de quién es Él. Es la canción que surge, es una canción de alegría, una canción, hermanos, que surge allí en lo profundo de nuestro ser, por quién es Él, por lo que ha hecho Él por nosotros. Es producto, hermanos, esa canción es producto de un reconocimiento de su presencia en todos los detalles de nuestra vida.
todos los detalles de nuestra vida, hermano. Cuando usted nació, si usted fue el que logró fecundar ahí el óvulo de la mamá, y usted fue el que llegó, y no sé si llegó primero. Nosotros siempre hacemos un chiste en la casa, ¿verdad? Le decimos, nuestra hija Kane, ella es muy tranquila, usted la ve, ella es seria y todo, pero ella es muy tranquila, y tranquila, usted la ve, ella va por la vida tranquila, ella no se estresa. Ha ido poco a poco, le ha ido subiendo su carga, pero la vemos que ella va por la vida. Entonces le decimos nosotros que ella fue la que salió la célula ahí masculina, ahí, pero todos le ganaron, todos llegaron ahí a fecundar el óvulo, pero ninguno llegaba. Ella solo se quedó viendo dónde está la entrada, dijo, y ahí se fue. Esa mujer es sagaz, ella es tranquila, pero es sagaz, observadora, vio dónde estaba la entradita y ahí se fue. No llegó primero, pero llegó cabal. Willet, por su lado, ella es diferente, va. Desde pequeñita, ni un año tenía, ya andaba corriendo y quería ganarle a Kane. Competitiva como ella sola, hermano. Y miraba a Kane y salía corriendo para ella llegar primero. Kane, por favor, tráenos la carne que está allá. Ya estaba Willet entregándonos la carne. Ella fue la que salió, pero voladísima, y llegó primero y entró. Sí, ella llegó y iba con tal. Y así, ¿no? Solo el hecho, hermano, de que usted sea el que llegó, usted ya es un champion. Mire, hermano, y esa es una de las razones, hermanos, por las que nosotros podemos agradecerle al Señor. El hecho de Dios lo libró de enfermedad. Yo sé que todos ustedes, hermanos, más de algunos tuvieron alguna enfermedad que casi se los lleva. Yo estoy seguro. Y si no se les contó su mamá, pero estoy seguro que ustedes en algún momento estuvieron seriamente enfermos. Y están aquí hoy. O sea, tenemos tanto para agradecer, hermanos, tanto. Haber tenido una mamá que nos crió, haber tenido un papá que nos proveyó, haber tenido en fin, hermano, todas esas bendiciones, haber tenido hermanos que nos enseñaron fue nuestro primer enfrentamiento con la vida para poder enfrentar después la vida en la calle, que es mucho más dura. Y usted empieza a analizar, hermano, tenemos tantas cosas, hermanos, por las cuales nosotros podemos reconocer a Dios en cada detalle de nuestra vida, hermano. Hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ha proveído, no nos ha abandonado, nunca nos ha faltado un bocado de pan. Y eso ha sido el Señor. Tenemos mucho, hermanos. Y justamente ese es el segundo resultado o consecuencia, es hacia Dios. No solo está, hermanos, en ese sentido de gozo y justicia consigo misma. No nos podemos quedar solamente allí. La llenura del Espíritu Santo, somos llenos y nos gozamos mucho. Y hay un sentido de justificación, de santidad. Pero luego eso redunda en una gratitud, en un agradecimiento hacia Dios. Lo que sucede ahí, hermanos, es un sentido profundo de gratitud. Por eso el versículo 20, vamos al 20. Dice, dando siempre, ¿qué dice? Gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, una persona llena del Espíritu va a ser una persona con gratitud. Una persona, hermanos, llena del Espíritu va a ser una persona agradecida. No solo va a tener una emoción, digamos, un sentimiento de agradecimiento, sino va a tener una actitud de gratitud. Hay dos cosas diferentes ahí, ¿sí? Una cosa es tener un sentido de agradecimiento, una sensación de agradecimiento, una emoción, pero otra cosa es tener un corazón agradecido. Por eso algunos dicen por ahí, no es lo mismo agradecimiento que gratitud, ¿verdad? Ya les voy a ampliar un poquito al respecto. Pero fíjense, hermano, que, mire, dice, una persona, hermanos, llena del Espíritu va a ser una persona que agradece a Dios. Y este sí lo vamos a leer todos. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 100. Vamos, por favor, acompáñeme ahí. Salmo 100.
Salmo 100, mire qué dice. Dice, cantad, ¿cómo dice? Ahí está hablando del resultado de un corazón lleno, ¿verdad? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced, ¿qué dice? Es Dios, Él nos hizo y no nosotros. Aquí viene ya empieza a surgir la gratitud. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por las puertas, ¿cómo dice? Con acción de gracia. La gratitud, hermano, entrad por la puerta con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, el acto más grande de adoración personal que usted puede darle a Dios, hermanos, es ser agradecido. El acto más grande de adoración que usted puede darle a Dios es ser agradecido, hermano. Algunos dicen es el epítome, es la síntesis de la adoración. El agradecimiento, hermanos, es lo fundamental, en otras palabras, de la adoración. Todo usted puede tener un montón, pero si usted no tiene agradecimiento, lo fundamental no está. Usted puede tener una correcta alabanza, una correcta ejecución musical, pero si usted no tiene un agradecimiento a Dios, hermano, no tiene lo fundamental. No tiene lo fundamental. Puede haber una música perfectamente ejecutada, un canto técnicamente impecable, pero sin un corazón agradecido. Por otro lado, hermanos, puede haber una música y un canto imperfecto, pero con un corazón lleno de gratitud. Mire, hermano, la expresión de adoración más magnánime, más elevada, la mejor, la definitiva, es la adoración producto de un corazón agradecido. Hermanos, el sentimiento de agradecimiento, ¿sabe? Puede decir gracias por las cosas buenas, pero la gratitud, hermano, siempre puede decir gracias en medio de cualquier cosa buena o inclusive difícil. Un corazón, hermanos, con gratitud puede decir gracias en lo bueno, pero aún en lo no tan bueno humanamente hablando, también puede decir gracias. Siempre va a poder decir, la gloria es para Dios. Dios sea alabado. La gratitud, hermanos, ve más allá de las circunstancias, se enfoca en el plan de Dios. Por eso es que es gratitud. La gratitud, hermanos, cristiana se enfoca en el plan de Dios. Es decir, se rinde. Estamos viendo que ser llenos es rendir nuestra voluntad a la de Dios. Quizás lo que estamos viviendo hoy no nos gusta, nos está causando sufrimiento, pena ahí, pero aún podemos decirle gracias, Señor, porque tú estás aquí. Yo creo que tú estás aquí. Estoy convencido que tú estás aquí. Y entonces reconoce la soberanía de Dios y que todas las cosas, dice el apóstol Pablo, ayudan a bien a los que le aman. Palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, ver la mano de Dios en todo lo bueno y en lo difícil. Es que la gratitud, hermanos, es el acto definitivo de alabanza, porque dice algo así como, Dios, te agradezco inclusive por los tiempos difíciles. Te agradezco inclusive por aquellos que mueren. Te agradezco inclusive por mis circunstancias familiares difíciles. Te agradezco por mi trabajo que no es completamente satisfactorio. Te agradezco por todo porque sé que va a ser usado para mi bien. Sé que tu intención no es destruirme, es conformarme a la imagen de Jesucristo. Y entonces le doy gracias a Dios por ese trabajo que
ya no quisiera, ya no me levanto, me cuesta levantarme para ir al trabajo, pero Señor, gracias por este trabajo. Gracias, gracias Señor. Sé que estás formando algo en mí diferente. Tuvimos una pérdida, hermano, quizás una vida en nuestra familia y aún podemos decir, Señor, gracias porque yo sé que está en tu presencia, Señor. Tenemos una situación de un hijo tal vez rebelde y aún podemos decirle, Señor, gracias Padre por este hijo que me diste. Te agradezco por su vida. Ayúdame nada más a ayudarlo, a ser de beneficio para él. Tengo un esposo o una esposa que pues ahí estamos batallando ahí por subsistir y aún podemos decirle, Señor, gracias por este esposo, gracias por esta esposa, Señor, te agradezco porque me diste la oportunidad y si estás usando esto para hacerme crecer en paciencia, en madurez, en desarrollarme, gracias te doy, Señor. Y aún podemos agradecerle al Señor, hermano, por esas circunstancias difíciles. Sé que todo puede ser usado para mi bien. Sé que tu intención es conformarme a la imagen de Jesucristo. ¿Sabe? Job es un buen ejemplo de eso. Job, ¿qué dijo? Después de que murieron sus hijos, perdió su salud, perdió su riqueza, y la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Y está bien, dijo Job, porque Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mire pues cómo él pudo tener un corazón agradecido a pesar de las circunstancias. ¿Y qué decía Dios de Job? No he visto otro hombre como Job, varón perfecto en toda la tierra. Mire hermano, se lucía con Job Dios. Pero tenía un corazón agradecido. Por eso digo, es lo fundamental, hermano, de nuestra vida, esa es la gratitud. La gratitud, hermanos, es el medio a través del cual llegamos a glorificar a Dios indistintamente de las circunstancias. Si nosotros somos ingratos, hermanos, no hemos entendido que toda nuestra vida cristiana consiste en llegar finalmente al lugar de la gratitud. Toda nuestra vida cristiana, todo, desde que recibimos al Señor, Dios está buscando desarrollarnos, crecer, porque lo que quiere es llevarnos a la gratitud, a pesar de las circunstancias. Ahora bien, ¿qué tipo de gratitud está buscando Pablo? En primer lugar, dice aquí, ser agradecidos. ¿Cuándo dice? Siempre. Siempre. Dice, dando gracias. ¿Qué dice en el 20? Siempre. Dando gracias siempre. Y usted podría pensar, es que usted no sabe mi problema, hermano. Me está pidiendo algo muy difícil. Usted porque tiene esto y tiene lo otro y porque su familia aquí, su familia allá, no me entiende. Usted sí puede hablar del agradecimiento. Yo no, porque mire, a mí me falta esto, no tengo el otro, me hace falta esto, no quiero. Y empezamos a ser negativos y a ver, ¿verdad? Usted podría decir, hermanos, usted no sabe. Pero la palabra de Dios sigue diciendo, dando gracias, ¿cuándo? Siempre. Siempre. No, hermano, es que usted mire, si usted viviera el martirio que yo vivo en mi familia, no me estaría diciendo que sea agradecido. Y la palabra de Dios sigue permanente ahí y dice dando gracias. ¿Cuándo dice? Usted podría pensar, pero usted no conoce mis terribles adolescentes que tengo en casa, hermano. Pero Dios dice, dando gracias. Quizás podría pensar, pero usted no conoce el trabajo malo que tengo, hermano, no conoce el trato malo que enfrento, no sabe lo que me hacen, pero Dios dice, dando gracias. Siempre, siempre, siempre.
Hermanos, esta es una manera de reconocer que Dios está en control de nuestra vida. Cuando nosotros damos gracias, lo que estamos diciendo, Señor, tú estás en control. ¿Qué está pasando? No me gusta lo que está pasando, Señor, pero tú estás en control. No puedo saber, Señor, que estoy imposibilitado, ya hice todo lo que podía hacer, pero me llevaste a este punto en donde yo ya no puedo hacer absolutamente nada, pero Señor, tú tienes el control. Dios está entonces, hermanos, tratando de conformarnos a la imagen de Cristo. Pablo le dice a los tesalonicenses, allá en Tesalonicenses 5:18, le dice, dando gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros. Hermanos, esta es la voluntad de Dios. Tesalonicenses 5:18, esta es la voluntad de Dios, que dice, dando gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Si usted no conoce, hermano, usted normalmente uno dice, ¿cuál será la voluntad de Dios en esto? ¿Y cuál será? Y andamos buscando, ¿qué pensará Dios? Si Dios me mostrara una luz allá y me dijera, me revelara aquí textualmente qué debo de hacer con esto y con esto, yo lo haría. Pero ¿sabe qué? Aquí está la voluntad de Dios. Si usted no sabe nada de la voluntad de Dios, aquí está, dando gracias a Dios. Dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Quiere andar usted en la voluntad de Dios? Va, dele gracias a Dios por todo. Y usted va a andar en la voluntad de Dios, a empezar a andar en la voluntad de Dios. Ahora, hay 3 categorías, hermanos, de personas agradecidas. Y vamos a ver si algunos de nosotros podríamos encajar en alguna de estas categorías. Vamos a la primera. Podemos ser agradecidos, número 1, a causa de la bendición. Ya hablamos algo de esto. Podemos ser agradecidos a causa de la bendición. Podríamos, hermanos, haber estado enfermos y el Señor tocó nuestro cuerpo y ahora estamos bien. Hermanos, cuando Dios nos concede un bien de cualquier índole, hermanos, estamos agradecidos. Yo les he contado a ustedes que luego de mi crisis, hermano, yo lloro ahora fácilmente. Estoy agradecido con el Señor, porque me concedió un bien y podemos estar agradecidos cuando Dios nos concede un bien. Quizás perdimos un trabajo, pero Dios nos concedió un mejor trabajo y entonces estamos ¿cómo? Agradecidos con Dios. Decimos, gracias Señor, me estás proveyendo y estamos agradecidos. Este tipo de gratitud, hermanos, digamos, podríamos decir que en parte es fácil, ¿verdad? Es fácil. Dios simplemente acaba de derramar alguna bendición sobre nosotros y entonces decimos, gloria al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor, que gracias Señor, me estás bendiciendo. Y esto está bien, es bíblico dar gracias por todo, ya hemos aprendido, debemos dar gracias por todo, por lo bueno, hermanos, sí, también por lo bueno debemos dar gracias a Dios. No debemos acostumbrarnos tanto a lo bueno que nos volvemos mal agradecidos, hermano. Nos pasa a veces, ¿no? Nos pasa a veces en la familia, nos pasa a veces en el trabajo. Tenemos tan buen trabajo que nos volvemos descuidados, tenemos tan buen jefe que abusamos. Tenemos tan buena esposa que abusamos, tenemos tan buen esposo que abusamos. Ya no agradecemos a Dios por todo lo bueno. Nos acostumbramos. Debemos de acostumbrarnos a agradecer. Entonces, hermanos, debemos agradecer. Este tipo de agradecimiento es bíblico. No obstante, hermanos, vemos el caso, por ejemplo, del pueblo de Israel, que luego de salir de Egipto, cuando los persiguieron, usted se recuerda que los iban persiguiendo los egipcios allá en el Mar Rojo, le dicen a Moisés, le dicen allá en Éxodo 14:11, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto, nos sacaste. ¿Cómo estaban siendo ahí? Querían salir de Egipto, pero inmediatamente veían alguna prueba, preferían volver a su status quo, hermano. ¿Cómo es eso, verdad? Si allá en Egipto, mi hermano, se nos olvidan las cosas. ¿Cómo los estaban tratando en Egipto, pues? Si allá no eran ciudadanos de primer orden. Allá eran esclavos, no tenían los derechos de un ciudadano egipcio.
Eran esclavos, los latigaban y cada vez les ponían más trabajo, usted se recuerda, y los tenían, hermanos, y morían muchos de ellos a causa de la esclavitud. Y sin embargo, Dios los saca, ven que vienen los egipcios persiguiendo, ay, mejor no teníamos sepulcros allá en Egipto, pues ya, aunque sea en una tumba nos hubieran, ahora vamos a morirnos aquí en el desierto, nos van a enterrar. Hubieran sabido ¿cómo se llama? El himno nacional de Guatemala, ¿cómo dice? Antes muertos, dice. Les faltó, ¿verdad? Hermano, luego de que Dios los libró, usted se recuerda que ocurrieron grandes milagros ahí. Hermano, hubieron más grandes milagros antes de salir. ¿Cuántas plagas? 10 plagas le cayeron a los egipcios. ¿Y qué pasó? Lograron salir de Egipto, hermano, y a ellos no les cayó ninguna, no les cayeron piojos, no les cayeron sapos, no les cayeron ranas, eran, ¿verdad? No murieron sus primogénitos. Hermano, más evidencia. Y sin embargo, mejor regresemos. Y luego, hermano, Dios les abre el mar. Pasan los egipcios por ahí. Les cae encima el mar a los egipcios. Y ellos sanos y salvos del otro lado. Y dice, hermanos, allá en Éxodo capítulo 15, no lo voy a leer, hermanos, pero dice que ellos cantaron, hermanos. El pueblo de Israel, ese pueblo medio malagradecido, cantó y dicen, les leo nada más unas frasecitas: cantaré a Jehová porque Él ha triunfado gloriosamente, el caballo y el jinete los arrojó en el mar, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi canción y Él se ha vuelto mi salvación, Él es mi Dios, le prepararé una habitación, lo exaltaré, Jehová es un varón de guerra. Mire el canto que se echaron, hermano. ¿Producto de qué? De un agradecimiento de que Dios los había salvado. Ese es el primer tipo de gratitud que encontramos. Esa es la canción, digamos así, después de la bendición, ¿verdad? Es un tiempo de dar gracias, ¿no? Hermanos, siempre hay victorias, ¿verdad? Siempre hay victorias en la vida, no todo es derrota. Yo sé que ustedes tienen victorias diarias ahí. Es momento, con esas victorias es momento de darle gracias a Dios en esas victorias. Hay siempre algunas guerras, hermanos, que logramos superar. Hay siempre algunas conquistas, así que podemos dar gracias a Dios por esas conquistas. Ese es el primer tipo de agradecimiento. Pero el segundo tipo de agradecimiento, hermanos, es antes de que la batalla comience. El segundo tipo de agradecimiento, hermanos, es el que tenemos antes de que la batalla comience. Es una especie de agradecimiento por la fe, por la confianza que tenemos de que vamos a tener la victoria. Todavía no estamos aquí, pero le decimos: Señor, sé que te agradezco, Padre, porque tú me vas a dar la victoria en esta situación. Tú me vas a ayudar en esto. Yo no sé cómo le voy a hacer. Todavía no logro ver el plan tuyo. Todavía no logro ver qué va a pasar, pero sé que tú me vas a dar la victoria. Entonces agradecemos a Dios antes de que la batalla y la victoria venga. ¿Ya? Es una gratitud, hermanos, antes de que la batalla comience, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver el caso de Jesús mismo, ¿no? Al lado de la tumba de Lázaro, allá en Lucas 11. Todos lloraban, lamentaban por su muerte, pero Él dice: muevan esa piedra. Y dice que en ese momento se enoja Marta, ¿verdad? Marta se molesta, pero Jesús levantó sus ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque sé que me has oído. Él todavía no había ejecutado el milagro, pero le dice al Padre: Señor, gracias porque sé que ya me oíste y que vas a atender mi oración conforme a tu perfecta y santa voluntad. Y como él estaba en el Espíritu, él sabía que iba a resucitar porque estaba en el Espíritu. Entonces él dio gracias antes de la batalla. Es ese tipo de gratitud que podemos tener antes, ¿verdad? Ese, podemos decir, hermanos, es otro nivel de madurez espiritual. Esa es la capacidad de decir gracias ante lo que realmente está en desarrollo todavía, se va a desarrollar. Es como que usted puede ver algo que viene y puede creer que Dios le va a dar la victoria antes que llegue. Entonces yo le podría preguntar: ¿puede usted agradecer a Jesús en la espera de la muerte, por ejemplo? ¿Puede usted darle gracias al Señor? Señor, veo que mi muerte está cerca, pero te doy gracias, Señor, porque me salvaste, te doy gracias porque
voy contigo, voy para allá. ¿Podemos dar gracias a Dios antes de la muerte? ¿Puede usted? ¿Puede usted decir, veo la muerte de alguien que amo, pero gracias Señor porque estoy seguro que va a resucitar? Un ejemplo claro de esto, hermanos, lo encontramos en la historia de Josafat, un rey de Israel, allá en 2 Crónicas capítulo 20. No lo vamos a ver, hermano, porque nos tardaríamos mucho tiempo, pero les trato, anótelo ahí, 2 Crónicas 20, usted lo puede leer en su casa. Voy a tratar de hacerle una síntesis. Fíjese que el pueblo de Israel estaba a punto de ir a la guerra contra aquellos amonitas y moabitas. Usted se recuerda que Amón y Moab eran los nietos de Lot, ¿verdad? Que tuvo ahí de las hijas, de sus propias hijas, ¿no? Y se volvieron enemigos de Israel, y iban a la guerra contra Moab, y Josafat era un rey, hermanos, pero era un hombre de oración. Y dice el pasaje ahí en segundo libro de Crónicas 20, que él acude al Señor en oración y le habla a Dios y le confiesa y le dice, mira, yo no puedo enfrentar a los amonitas. Dice que era una multitud, hermanos, dice que llegaron como hormigas ahí y terrible eso, y vio y dijo, si nosotros somos 3 pelones, ¿cómo le vamos a hacer para enfrentar a esa multitud? No podemos enfrentar, y le ora a Dios y le dice, Dios, mira, yo no puedo enfrentar esto si tú no estás conmigo. Yo no puedo enfrentarlo. No sé cómo hacerlo, pero sé que tú puedes. Necesito que nos libres de esto, y así como libraste a Israel de los egipcios, hoy necesitamos un milagro. Así le ora. Y dice el pasaje que después decidió que era momento de agradecer a Dios. Y dice que luego de consultarlo con el pueblo, él designó a cantantes para que alabaran al Señor en la belleza de su santidad, conforme salieron frente al ejército, para que ellos, los cantantes, como quien dice, salieron adelante de todos a alabar a Jehová por su misericordia, y que su misericordia permanece para siempre. Y entonces uno puede imaginarse a esos hombres, hermanos, que viene el pequeño batallón de Josafat con los soldados y les dice a los cantantes, ustedes van adelante. Tanta risa, hermano. Usted va, como dice, pongan el pecho ustedes primero, ¿verdad? Y usted se imagina a esos cantantes, hermanos, al principio temerosos. No, pues si nosotros somos solo cantantes. Nosotros no tenemos escudo ni lanza, y los pone adelante a cantar, hermano. Es graciosa la historia, la verdad. Pero dice que conforme empezaron a cantar, agarraron valor, hermano. Y empezaron a cantar, iban cantando, y finalmente dice que llegaron a donde estaban, pero dice que Dios confundió a los amonitas y moabitas, que se mataron entre ellos. Cuando llegaron, dice que era una multitud de muertes, hermano. Dios había hecho el milagro que Josafat, y había agradecido y había cantado en agradecimiento a Dios antes que el milagro sucediera. Mire qué cosa más tremenda. Es esa gratitud que podemos tener antes de la batalla. O sea, usted, hermano, puede ir y decirle, Señor, no sé cómo entrarle a esto, pero ¿sabes qué? Te doy gracias porque tú ya tienes el control de mi vida. Tú sabes lo que estoy sintiendo, tú sabes lo que estoy pensando. Señor, te agradezco porque sé que estás formando algo mejor en mí, estás haciendo de mí un mejor hijo tuyo. Perdóname si te he fallado, te agradezco. Gracias, Señor, por esto y por esto. Y empezamos a agradecerle, gracias, Señor, porque tú me vas a ayudar con esto. Yo sé que tú vas a estar conmigo. Y entonces, hermano, se empieza a desarrollar una gratitud por el Señor antes de la victoria que Él nos va a dar en el futuro. Creyeron en Dios, le agradecieron por la victoria antes de que la batalla comenzara. Este es el segundo. Y el tercero tipo de agradecimiento es agradecerle a Dios, hermanos, a la mitad de la batalla. Ya le agradecimos por la victoria. Ahora le agradecemos antes, ¿verdad?, de que empiece la batalla. Y ahora estamos estamos en medio de la batalla, y ahí le agradecemos a Dios. Agradecerle a Dios a la mitad de la batalla. Hermanos, esto es cuando parece como si estamos perdiendo la batalla. Estamos ahí en el fragor de la batalla y vemos y no vemos que tengamos chance de ganar, hermano. Y aún ahí le decimos a Dios, gracias, Señor. Gracias. Usted se recuerda
que al rey Darío lo engañaron para establecer un decreto. ¿Usted se recuerda? ¿Cuál fue el decreto? En 30 días nadie puede adorar a otro Dios que no seas tú, le dijo. Se sintió medio, haber sido, se sintió él, yo soy Dios, ¿va? Y les firmó el decreto. ¿Y qué era un decreto en contra de quién? De Daniel. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel cuando eso sucedió? Se fue a su casa como todos los días, dice. Abrió las ventanas de su casa que daban a Jerusalén como todos los días. ¿Y qué? Y oró a Jehová y le dice, gracias Señor por esto, gracias por el otro. Y empieza, él ya había perdido la batalla, se había un decreto y los decretos de Media y de Persia no podían ser revocados. O sea, es como que aquí las leyes, hermanos, nos ponen una ley tramposa y esa ley no se puede revocar. Ya se imagina usted tener que vivir con una ley perpetria ahí que no puede, no hay forma de traérsela abajo esa ley. Así eran las leyes de Media y de Persia. Él había firmado, le puso su sello y ya no había forma. Y dice que se consultó con sus abogados de aquel tiempo y ¿qué pasó? No hubo chance, entonces tuvo que mandarlo al foso de los leones a Daniel. Y estando Daniel ahí, ¿qué hizo? Gracias, Señor. Hermano, mire cómo es eso. Daniel capítulo 6 usted puede encontrar. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba, hermano, aún en medio de esa prueba que ya había perdido, porque ya había su sentencia de muerte y él lo sabía, estaba determinada, hermano. Y aún así, él oraba y el resultado, hermano, fue que lo llevan allí al foso y bueno, él iba a darle gracias a Dios a la mitad del problema. ¿Y sabe qué? Me topé, hermanos, con un caso que ya estudiamos de un hombre que fue tragado por un pez. ¿Cómo se llama? Jonás, hermano. Me llamó la atención y eso me hizo ver otra faceta también de Jonás. Fíjese que, hermano, Jonás fue tragado por un pez enorme y ahí en medio del estómago, hermano, lleno de esa pestilencia de pescado. Ya se imagina usted ese pescadote grandote que se lo tragó a él. Si ese era traga de aquellos que van así, que abren la boca y todos los pescados vienen, es su comida, se alimentan de esa pestilencia que había allá adentro, hermano, y esos ácidos ahí del pescado ahí. Ya se imagina usted y ahí flotando Jonás en una oscuridad, hermanos, absoluta, flotando en esa pestilencia ahí, que el agua se le metía entre los ojos, entre la cara, medio ahogándose ahí. Hermano, Jonás a la mitad del problema, dice Jonás capítulo 2 versículo 9 que le ora a Dios y le dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Mire, hermano, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Hermano, él está agradecido a Dios mientras todavía está dentro del pez. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? Dice que Dios le dio orden al pez y el pez fue y no lo vomitó, y encima de eso no lo vomitó en cualquier lado. Te dijo, te voy a librar, te voy a ahorrar el trayecto que vas a hacer de cuántas semanas o meses para llegar a Nínive, te lo voy a ahorrar. Y lo vomitó en la playa de ahí de Nínive y cerca de Nínive y ahí para que cumpliera la función que le había encomendado. Hermanos, es fácil a veces agradecer después de la victoria. Es un paso de fe agradecer antes de la batalla. Pero, hermanos, es la victoria en nuestro caminar hacia la madurez, agradecer en medio del dolor. Agradecer en medio del dolor, hermano. Cuando no vemos salida. Y viene a mi mente el ejemplo de Pablo y Silas, hermanos. Ellos estaban presos allá, ¿se recuerda? Y les pusieron grilletes, los tenían en el cepo, hermano. ¿Y qué dice que pasó en la noche? Dice que estaban con Silas y dice que estaban allí después de haber sido azotados, hermano. Recibió 40 a sus espaldas, hermano. Había estado toda desgarrada esa espalda, hermanos. Un ardor terrible, hermano, que quizás estaba a punto de darles fiebre, infección, no sé. Y dice que estaban cantando y alabando al Señor, hermano.
y vino un terremoto, usted se recuerda, y se les destrabaron el cepo y quedaron ahí libres, y el carcelero se iba a matar, usted se recuerda, y Pablo le grita, no te mates, todos estamos aquí, ninguno se escapó, no te preocupes. Y cayó de rodillas aquel hombre y le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, mire, cantando a Dios, hermanos, en esta situación difícil para él, en ese profundo sufrimiento, sin quejarse, Pablo no estaba, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Padre? Si te estoy sirviendo en el servicio a ti, mira lo que me está pasando. Pablo no estaba así, estaba agradeciéndole al Señor, hermanos, por lo que estaba pasando ahí en el sufrimiento, en el servicio al Señor. ¿Qué nivel, verdad, hermano? ¿Qué nivel de? Nota por qué le digo entonces que nuestro caminar de la vida cristiana es llevarnos de aquí hasta llegar al agradecimiento. ¿Por qué debemos agradecer, hermanos, siempre y por todo? Ya voy concluyendo, hermano. Dice el versículo 20, dice, dad gracias a Dios por todo. ¿Qué dice? En el nombre ¿de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso significa, hermanos, que nuestra gratitud, si lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando agradecemos, hermano, significa que nuestra gratitud no se basa en nuestras circunstancias cambiantes, hermano, sino que lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra gratitud, hermanos, no se basa en esas circunstancias que son tan variables, sino se basa, hermanos, en esa relación inmutable que tenemos con Cristo. Él nos salvó de una vez para siempre. Tenemos una relación que no cambia. Hemos sido declarados hijos suyos y seremos hijos suyos por la eternidad. Hermanos, entonces cuando nosotros entendemos, dimensionamos quiénes somos en Dios, quiénes somos en Jesucristo, hermano, tenemos mucho para agradecer. Las circunstancias, hermanos, se terminan siendo, no importan las circunstancias, porque nuestro agradecimiento, nuestra gratitud se basa en nuestra relación inmutable que tenemos con Dios en Jesucristo. Si tenemos a Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Podemos recordar la historia de Jesús, que Jesús contó sobre dos hombres que subieron al templo a orar, uno un fariseo y otro publicano. El fariseo se puso de pie y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicanito que está aquí. Ayuno 2 veces por semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, dice, estando lejos, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué dijo Jesús? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué no podía ser agradecido? Porque ¿por qué? Porque la autosuficiencia, hermanos, es enemigo número 1, diría yo, de la gratitud. La autosuficiencia es el enemigo número 1 de la gratitud. Una persona llena del Espíritu, hermanos, no es alguien que se jacta de su propia justicia, sino alguien que en humildad reconoce que todo lo tiene, y todo lo que tiene y es, viene de la gracia de Dios. Su gratitud no nace, hermanos, de compararse con otros para sentirse superior, sino reconoce la misericordia de Dios hacia un pecador. El corazón humano, hermanos, tendemos naturalmente a la autosalvación, ¿verdad? La autosuficiencia. Queremos salvarnos por mérito. Es que yo sí hago tal cosa, yo sí leo la Biblia, yo sí oro, yo sí hago. Y queremos decir que hacemos un montón de cosas porque nos sentimos que entonces estamos haciendo algo para nosotros lograr salvarnos. Y entonces el corazón del ser humano tiende a esa autosuficiencia por méritos, ¿verdad? El corazón humano tiende a eso naturalmente. Pero, hermanos,
Cuando no entendemos que la salvación es un regalo gratuito por gracia, entonces nos volvemos ingratos ante Dios, porque siempre estamos tratando de pagarle a Dios o ganar su favor. La verdadera gratitud surge, hermanos, cuando aceptamos que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y que Cristo lo hizo todo por nosotros. Ahí, cuando entendemos que no somos nada, hermano, sin el Señor. Jesús lo dijo, separados de mí. Cuando entendemos que todo lo que tenemos y somos es por el Señor, entonces la gratitud empieza a surgir y la autosuficiencia empieza a irse. Y empezamos a vivir en dependencia del Espíritu, soltándole el timón al Espíritu y decimos, Señor, ahí está, controla mi vida, Padre. No sé cómo entrarle a eso, pero tú sí sabes. Gracias, Señor, porque sé que si tú tomas el timón de mi vida, me vas a llevar a un puerto seguro. Y entonces empezamos a soltarle al Señor, le empezamos a soltar, hermanos, esos ídolos que tenemos. Sea nuestro trabajo es un ídolo, se lo soltamos. Señor, si tú me lo quieres dar, dámelo, si no, quítamelo. Tú sabrás, si de todas maneras tú me has dado ese trabajo, tú me diste este trabajo, si me lo quieres, quítamelo, no hay ningún problema. Pero es que ¿cómo voy a mantener a mis hijos? Tú me has mantenido hasta aquí, no, este no va a ser el primer día que me viene. Señor, tengo una enfermedad incurable, ¿qué puedo hacer? Señor, te cedo mi cuerpo, es tuyo, Señor. Si tú quieres llevarme hoy, estoy listo, Padre. Feliz voy a estar de estar contigo. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Quisiera estar con Cristo, es muchísimo mejor, dice. Entonces no nos afecta. No importa cuál sea el problema, hermano, cuando le cedemos el control de nuestra vida al Señor, entonces vamos a vivir en plenitud, en paz, en gozo. El fruto se empieza a desarrollar: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo se empieza a desarrollar en nosotros cuando le soltamos el control. Dejemos entonces de lado, hermano, la autosuficiencia. Veamos quién verdaderamente es nuestro Dios, lo que ha hecho por nosotros, y entonces caen nuestras rodillas, se doblan, hermanos, en agradecimiento, se rinden en agradecimiento al Señor. Hermanos, que estos ejemplos que hemos visto de estos tres tipos de gratitud nos hagan ver ahí dónde estamos nosotros. ¿En qué nivel de madurez estoy yo? Hoy usted le puse el termómetro, ahora usted léalo ahí. ¿Hasta dónde está mi gratitud al Señor? Bueno, hasta ahí está mi madurez. Hasta ahí está mi madurez. Pidámosle al Señor, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Padre, porque nos das el privilegio, Señor, hermoso, maravilloso, de poder abrir tu palabra, Padre. Poder abrir tu palabra y estudiar. Gracias, Señor, porque nos hablas. Tu Santo Espíritu, Señor, ha estado aquí con nosotros, guiándonos hoy y hablándonos, Padre, a través de todos estos pasajes. Te damos gracias, Padre. Señor, hoy queremos rendirnos, Padre, como iglesia, como cuerpo de Cristo, Padre. Queremos rendirnos en agradecimiento a ti. Porque, Padre, si hemos llegado hasta aquí, no es por nuestra sabiduría humana, no es, Señor, por el gran cuidado que hemos tenido de nosotros mismos, de nuestra salud, no. No es, Señor, por lo hábiles que somos, no es, Señor, por lo inteligentes y sagaces que somos, no es por... Señor, si estamos aquí, es por tu misericordia infinita, Señor, por tu gracia. Si hoy podemos decirte Padre, no es porque nosotros nos hayamos hecho el mérito suficiente para poder llamarte Padre, sino que si podemos llamarte Padre, Señor, es por los méritos de Jesucristo. Gracias te damos por Jesucristo, infinitas gracias, Señor. Porque Él entregó su vida sin nosotros merecerlo, Señor, sin nosotros querer. Pero gracias te damos, Señor, porque nos alcanzaste. Gracias te damos, Señor, porque hoy hemos sido hechos justos delante tuya en posición en Jesucristo. Hemos sido hechos santos posicionalmente en Jesucristo. Hemos sido redimidos por su obra en la cruz del Calvario, porque Jesucristo ha sido la propiciación por nuestros pecados. Y hoy tú, Señor, nos has perdonado, has echado todas nuestras maldades en lo profundo del mar y nunca más te acordarás. Y ahora podemos decir a la par de Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Gracias, Señor, porque estamos en Cristo y ahora no hay condenación para nosotros. Ahora lo que hay es una eternidad contigo, Señor. Gracias porque tus promesas, Señor, son en Jesucristo, son sí y son amén en Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias porque todo lo que tenemos y somos, Señor, es por ti. Es por tu infinito amor, por tu infinita misericordia y por tu maravillosa e inconmensurable gracia. Gracias te damos, Señor, por esa maravilla que hoy podemos disfrutar, eso hermoso que hoy podemos disfrutar de ser hijos tuyos, Padre, de ser hijos tuyos. Y Señor, ayúdanos, Padre, a alcanzar ese nivel de agradecimiento, Padre, que aun y cuando las cosas pareciera que no caminan como nosotros esperamos que caminen, Señor, podemos agradecerte solo por el hecho de saber que estás con nosotros teniendo el control de nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre y tú has prometido acompañarnos, no solo estar con nosotros, sino ahora en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo que nos ha llenado, Señor, y que quiere tomar el control de nuestra vida a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser buscadores, que esa palabra de Cristo verdaderamente, Señor, sea nuestro alimento, nuestras vitaminas constantes, Señor, que nos llevan a tener una vida saludable, una vida llena de gratitud a ti. Gracias te damos por todo, Señor. Agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. ¿Sabe? La gratitud es tan fundamental, lo dicen los psicólogos. ¿Sabe? Leía por ahí un estudio de unos psicólogos de una universidad de Estados Unidos. Dice que habían varios con problemas mentales y a un grupo le pidieron hacer, eran como 300 personas las que entraron en ese estudio, le pidieron empezar a hacer cartas de agradecimiento, a escribir cartas de agradecimiento diarias, 3 diarias creo que eran. Gracias por la vida, gracias por el alimento, gracias por la universidad que estoy aquí, gracias por esto, y empezaron a hacer cartas de agradecimiento. A otros solo les pidieron que escribieran las cosas que los tenían molestos, las cosas negativas que les pasaban. Y hubo un tercer grupo que ya no me recuerdo qué fue lo que les pidieron o no les pidieron nada, pero se dieron cuenta estos psicólogos que los que habían empezado a escribir cartas de agradecimiento se habían empezado a recuperar de sus problemas. Y hoy, hermano, la neurociencia confirma que el ser agradecido quita el estrés. Y usted sabe que si el estrés se reduce, ¿qué pasa con la vida? Si el estrés es el origen de la mayoría de las enfermedades, hermano, el acelerante de la mayoría de las enfermedades. Hermano, la gratitud, créame, que nos quita una de situaciones de vida, una de problemas de vida, y eso está comprobado, hermano, científicamente. Pero ¿sabe qué? El Señor ya nos lo dijo en su palabra, ¿verdad? ¿Le creemos al Señor? Bueno, entonces vamos a tratar de vivir con mayor gratitud. Voy a pedirle a mi hermano Ramiro, por favor, con hermano Douglas, pasar para recoger la ofrenda, y luego vamos a alabar al Señor en gratitud al Señor. Vamos a cantarle a Él por quién es Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Oremos, hermanos. Padre que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, por este momento en el cual puedo dar gracias, Señor, muy agradecido, porque tu palabra siempre nos recuerda ser agradecidos, Señor. Y Señor, quiero dar gracias por la ofrenda que va a ser recogida. Te pido que la bendigas, Señor. Sigue bendiciendo este ministerio también, Señor, la vida de nuestro pastor, la vida de su familia también, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que los guardes y los bendigas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano pastor nos pidió que cantáramos este coro que nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros para poder nosotros salvarnos. Él se entregó a sí mismo, Él entregó su cuerpo, su vida, para darnos a nosotros salvación. Así que vamos a cantar esto y luego vamos a recordar lo que Él es. Nosotros debemos ocuparlo a Él, ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas. Así que cantemos.
con bondad. En memoria de ti, que todo lo que hagamos y cuando nos juntamos, que sea en memoria de ti, en memoria de ti, juntos hoy cantamos, tu nombre levantamos, en memoria de ti, esperándote a ti. Gracias a Dios. Gracias, gracias, mi Jesús. Gracias, gracias, mi Jesús. Nuestro Señor debe ocupar el primer lugar siempre en nuestras vidas. Debemos vivir en agradecimiento todo el tiempo con Él, diciéndole: Señor, tú eres el primero, eres el centro de mi vida, Padre. La luz de este mundo eres tú, de principio a fin, el centro eres Jesús. Y aunque el mundo quiera tomar tu lugar, tu llama no se apagará. Escrito está, todos confesarán que no hay otro nombre igual. Y
segundo ni tercero, mi Dios es el primero. No tendré dioses ajenos delante de ti, ni segundo ni tercero, mi Dios es el primero. Mi Dios es el centro, mi Dios es el centro. Reconozca al Señor como el primero en su vida. Entregue su corazón al Señor y diga: Señor, mi vida es tuya. Tú eres grande, fuerte, todopoderoso. Tú mereces todo, Señor. ¿Cómo no te voy a dar mi vida, Padre? ¿Cómo no voy a entregar mi corazón a ti? Me rindo a ti, Señor. Y te pido en esta tarde, Señor, que me llenes, que me uses. Entrego todo mi ser a ti, Señor, y dejo mi cuerpo como templo de tu Espíritu, para que tú obres en mí, tú dirijas mi vida, y tú me llenes todos los días, Señor, y que cada día, cada presente, Señor, pueda vivir como tú quieres que lo haga.
Que ese fruto del Espíritu se refleje con mi familia, que se refleje con mis hermanos, que se refleje en mi trabajo, que se refleje en mi estudio, en todo lo que yo hago, Señor. Que tú seas el que viva. Vive tu vida en mí, Señor, te lo ruego. Gracias, gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste por mí, por despojarte a ti mismo para darme vida, Señor. Te agradezco por lo grande, fuerte y poderoso que eres, y te alabamos, te glorificamos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y los guarde, y los esperamos el próximo domingo en nuestro culto para poder seguir alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El martes en línea para nuestro